Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Espero que estén todos genial y listos para sumergirnos en un nuevo vídeo cargado de drama, chismes jugosos y por supuesto Kerem Bürsin. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de esa foto que incendió las redes sociales, la que puso a todo el mundo a hablar de él y de sus posibles dramas personales. Si eres fan de Kerem, de las series turcas o simplemente te encanta estar al tanto de los últimos chismorreos, este es tu vídeo. Vamos a analizar la foto, las reacciones, los rumores y todo lo que ha surgido a raíz de ella. Intentaremos separar la realidad de la ficción y, como siempre, lo haremos con mucho respeto y un toque de humor. No se olviden de dejar sus opiniones en los comentarios, porque me encanta leerlos y saber qué piensan. Recuerden que este canal es un espacio para compartir nuestra pasión por el entretenimiento turco y pasar un buen rato juntos. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo regularmente y no querrás quedarte fuera. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La foto. Esa bendita foto. ¿De qué foto estamos hablando? Te preguntarás si has estado viviendo en una cueva las últimas semanas. Pues bien, se trata de una imagen que apareció de repente en internet, donde se veía a Kerem Bürsin, digamos que, menos feliz de lo que estamos acostumbrados a verlo. No estaba sonriendo, no estaba posando, no estaba radiante. Estaba serio. Muy serio. Y eso, amigos míos, fue suficiente para desatar una tormenta en las redes sociales. La foto en sí no era nada del otro mundo técnicamente hablando. No era una sesión de fotos profesional, ni una imagen tomada en un evento glamuroso. Era una foto casual, aparentemente tomada por alguien en la calle o en un lugar público. Kerem llevaba ropa informal, su pelo estaba un poco revuelto y su expresión, bueno, su expresión era lo que realmente llamaba la atención. Parecía preocupado, incluso triste. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de comentarios. Almohadilla Kerem Bürsin, almohadilla ¿qué le pasa a Kerem? Almohadilla estamos contigo Kerem se convirtieron en trending topics en cuestión de minutos. Los fans de Kerem de todo el mundo expresaban su preocupación y le enviaban mensajes de apoyo. Se preguntaban qué le había pasado para que tuviera esa cara. ¿Estaba enfermo? ¿Tenía problemas personales? ¿Había tenido una discusión con alguien? Las teorías conspirativas empezaron a florecer como setas después de la lluvia. Algunos especulaban con que se trataba de problemas de salud. Se le ve muy pálido, decían algunos. Seguro que está agotado por el trabajo, comentaban otros. Otros, más dramáticos, incluso llegaban a pensar que podría estar sufriendo de alguna enfermedad grave. Obviamente, sin ninguna evidencia que respaldara estas afirmaciones, todo eran puras especulaciones. Pero la teoría que más fuerza cobró fue la relacionada con su vida amorosa. Recordemos que la vida sentimental de Kerem Bürsin siempre ha sido objeto de interés público, especialmente desde su relación con Hande Erçel. Su romance fue una auténtica locura mediática, y su ruptura dejó a muchos fans desconsolados. Desde entonces a Kerem se le ha relacionado con varias mujeres, pero nunca ha confirmado ninguna relación. Así que inevitablemente la foto desató de nuevo el debate sobre su vida amorosa. Seguro que ha roto con alguien, decían algunos. Quizás está deprimido porque echa de menos a Hande, comentaban otros, reviviendo viejas heridas. Incluso hubo quienes aseguraron haber visto a Kerem discutiendo con una mujer en un restaurante días antes de que la foto saliera a la luz. Por supuesto, esta información no estaba confirmada y podría ser perfectamente un invento. Pero la realidad es que por mucho que nos guste especular y crear nuestras propias historias, no sabemos con certeza qué le pasaba a Kerem en ese momento. Podría ser cualquier cosa. Podría haber tenido un mal día en el trabajo, podría haber recibido una mala noticia, o simplemente podría estar cansado y aburrido. Todos tenemos días malos, ¿verdad? Incluso las estrellas de cine. Lo que sí es cierto es que la foto demostró una vez más el poder de las redes sociales y el impacto que tienen en la vida de las celebridades. Una simple imagen, capturada en un momento fugaz, puede generar un debate global y poner en el punto de mira a una persona. Y esto obviamente puede tener consecuencias negativas. La presión mediática a la que están sometidas las celebridades es enorme. Constantemente están siendo juzgados, criticados y analizados. Cada uno de sus movimientos es observado con lupa y cualquier error, por pequeño que sea, puede ser amplificado hasta la saciedad. Por eso es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones.
No debemos olvidar que Kerem Bürsin es un ser humano como nosotros. Tiene derecho a tener días malos, a sentirse triste o preocupado, y a no estar siempre sonriendo para las cámaras. Y sobre todo, tiene derecho a la privacidad. No debemos invadir su intimidad ni juzgarle sin conocer la verdad. Pero volviendo a la foto, ¿qué hizo Kerem ante toda esta situación? Pues bien, al principio guardó silencio. No hizo ningún comentario ni publicación en sus redes sociales. Simplemente ignoró la polémica, como si nada hubiera pasado. Algunos interpretaron este silencio como una confirmación de que algo malo estaba sucediendo. Otros, en cambio, lo vieron como una muestra de madurez y profesionalidad. Finalmente, después de varios días de especulaciones, Kerem rompió el silencio. No lo hizo con un comunicado oficial ni con una entrevista en televisión. Lo hizo de la manera más sencilla y natural posible, subió una foto a su Instagram. En la foto se le veía sonriendo, relajado y rodeado de amigos. No hizo ninguna referencia a la polémica anterior, simplemente escribió un breve mensaje agradeciendo el apoyo de sus fans y diciendo que estaba bien. Esta simple publicación fue suficiente para calmar las aguas y disipar los rumores. Los fans de Kerem se sintieron aliviados al verle sonreír de nuevo y le enviaron miles de mensajes de cariño y apoyo. La polémica de la foto pareció olvidarse por completo. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que no debemos creer todo lo que vemos en Internet. Las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden ser una herramienta muy útil para conectar con personas y compartir información, pero también pueden ser un caldo de cultivo para rumores, noticias falsas y campañas de difamación. En segundo lugar, que debemos ser más empáticos con las celebridades. No debemos olvidar que son personas como nosotros y que también tienen derecho a la privacidad y al respeto. No debemos juzgarles sin conocer la verdad ni invadir su intimidad. En tercer lugar, que la vida no siempre es como la pintan en las redes sociales. Las fotos que vemos en Instagram suelen ser una versión idealizada de la realidad. La gente tiende a mostrar solo lo bueno y a ocultar lo malo. Por eso, no debemos compararnos con los demás ni sentirnos mal si nuestra vida no es perfecta. Y por último, que debemos ser más críticos con la información que consumimos. No debemos creer todo lo que leemos o vemos en Internet. Debemos verificar las fuentes y contrastar la información antes de compartirla. De esta manera, evitaremos propagar rumores y noticias falsas. En el caso de la foto de Kerem Bürsin, quedó claro que todo fue una simple exageración. Una foto casual, tomada en un momento fugaz, fue suficiente para desatar una tormenta en las redes sociales y poner en el punto de mira a una persona. Pero al final, todo se solucionó con una simple sonrisa. Y es que a veces la mejor manera de combatir los rumores y la negatividad es simplemente ignorarlos y seguir adelante con tu vida. Kerem Bürsin lo demostró una vez más. Ahora, dejando de lado la polémica de la foto, hablemos un poco de la carrera de Kerem. Como todos sabemos, es uno de los actores turcos más populares del momento. Ha protagonizado varias series de televisión que han sido un éxito internacional, como Sen Kalkam, donde conoció a Hande Erçel y Yaşamayanlar. Su talento y carisma le han valido el reconocimiento del público y de la crítica. Ha ganado varios premios y reconocimientos, y se ha convertido en un referente para muchos jóvenes actores. Pero además de ser un gran actor, Kerem también es una persona comprometida con causas sociales. Ha participado en varias campañas benéficas y ha utilizado su influencia para concienciar sobre problemas importantes como el cambio climático y la pobreza infantil. Es un ejemplo a seguir para muchos jóvenes y una inspiración para sus fans. Y es que además de ser guapo y talentoso, Kerem tiene un gran corazón. En cuanto a sus próximos proyectos, se rumorea que está trabajando en una nueva serie de televisión y en una película. Todavía no hay información oficial al respecto, pero sus fans están ansiosos por verle de nuevo en la pantalla. También se dice que está planeando viajar a Estados Unidos para probar suerte en Hollywood. Sería un gran paso en su carrera y una oportunidad para mostrar su talento a un público más amplio. Sea cual sea su próximo proyecto, estoy segura de que Kerem seguirá cosechando éxitos y conquistando corazones en todo el mundo. Es un actor con un gran potencial y un futuro brillante por delante. Y hablando de futuros, ¿qué nos depara el futuro en cuanto a la vida amorosa de Kerem? Esa es la pregunta del millón. Como ya dije antes, su vida sentimental siempre ha sido objeto de interés público, especialmente desde su relación con Hande Erçel. Muchos fans sueñan con que vuelvan a estar juntos, pero parece que eso es poco probable. Hande está actualmente en una relación con otro actor, y Kerem parece estar centrado en su carrera. Pero quién sabe, quizás el destino les tenga preparada una sorpresa. En el amor, todo es posible. Lo que sí es seguro es que Kerem encontrará a la persona adecuada en el momento adecuado.
Lo importante es que sea feliz y que encuentre a alguien que le ame y le apoye incondicionalmente. Y estoy segura de que con su carisma y encanto, no le costará mucho encontrar a esa persona especial. Así que dejemos de lado las especulaciones y centrémonos en apoyar a Kerem en su carrera y en desearle lo mejor en su vida personal. Él se lo merece. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de la famosa foto de Kerem Bürsin. En resumen, vimos cómo una simple imagen puede desatar una tormenta en las redes sociales y poner en el punto de mira a una persona. Aprendimos que no debemos creer todo lo que vemos en Internet y que debemos ser más empáticos con las celebridades. También hablamos de la carrera de Kerem Bürsin y de sus próximos proyectos. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones. Debemos respetar su privacidad y no juzgarles sin conocer la verdad. Y sobre todo, debemos ser más críticos con la información que consumimos y evitar propagar rumores y noticias falsas. Así que la próxima vez que veas una foto comprometedora de una celebridad en Internet, recuerda este vídeo y piensa 2 veces antes de compartirla o juzgarla. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la foto de Kerem Bürsin? ¿Creen que los medios de comunicación invaden demasiado la privacidad de las celebridades? Dejen sus comentarios abajo y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Así que denle like, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan. Y con esto me despido. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ciao. Que tengan un día maravilloso. No olviden sonreír. Y recuerden que siempre hay que tomarse la vida con un poco de humor. Adiós.